Hola amigos, buenos días. Hoy estamos el Jueves Santo del año 2025 y hoy os voy a hacer un vídeo de estos que ya he hecho bastantes y tengo subidos en mis canales de YouTube de hacer una carrera en el bosque. Es una manera de mantenerte en forma, cuidar un poquito de su salud. Los que tenemos la suerte de vivir en zona de campo, zona de bosque, pues tenemos la naturaleza muy al lado que la podemos aprovechar cuidándonos, dando paseos, corriendo, disfrutando del aire, porque realmente aquí sí que hay aire sano, aire puro. Como podéis ver, aquí en mi alrededor hay campo y bosque. Y hoy lo que voy a hacer es una carrera, os lo voy a mostrar. Los que vais a un gimnasio, ya sabéis que en un gimnasio, pues, que si la máquina de entrenar está ocupada, que si estos están hablando de fútbol, o de política, o de toros, y cada vez me están molestando. Yo quiero concentrarme en el entreno, o cuando vaya al vestuario no encuentro sitio para cambiarme, o cuando voy en la ducha, pues que tampoco encuentro sitio. Y además, de ir al gimnasio cuesta dinero. Sin embargo, ir al campo o al bosque no cuesta nada. Y es mucho mejor porque aquí nadie te molesta. Y no encuentras a nadie que te estorbe. Hay silencio, no tienes que soportar rollos que no te llenan para nada. Y solo estás concentrado en ti mismo. Bueno, a lo que os decía que hoy vas a una carrera. Y vas a una carrera pues necesitas algo con lo que te sientas cómodo. Y no necesariamente pues un chándal tipo de Adidas, tipo Puma o cualquiera que haya. Tienes que tener ropa con la que te sientas cómodo. Y bueno, pues ayer llovió mucho. Se habla mucho de cambio climático, de que esta iba a ser la primavera más calurosa de la historia. Y esto es una farsa completa porque realmente esta primavera ha sido bastante fresca. Ayer hacía frío, bastante frío, que para dormir me tuve que poner una manta encima. Y era miércoles santo, o sea que en plena primavera. Y pues que en realidad pues no es lo que parece. Ayer llovió mucho y seguramente que hay muchos caminos que estarán enfangados. Pero bueno, no se trata solo que tengas que ponerte un chándal y zapatos deportivos, sino solamente una cosa con la que te sientas mejor. Yo solo llevo unos pantalones viejos que son tejanos. No llevo unos zapatos deportivos, llevo unas botas profesionales, como las podéis ver. Este tipo de botas, pues, tiene una suela metálica y la parte de adelante también, que te protege el pie. Y esto va bien porque como tienes que correr por caminos angostos, pues no corres el peligro de que el zapato acabe perforado. Y además tiene el aspecto de ser unas botas más de tipo militar, como podéis ver. Unas botas de tipo militar que no tienen nada que ver con las botas deportivas, que claro, para hacer misiones arriesgadas, para hacer estas cosas complicadas de alta intensidad, pues el tipo de botas, digamos, más o menos como los militares, viene bien. Un tejano como el que te sientas bien, no necesariamente un chándal. Y solo llevo una chamarreta, como podéis ver, y como hace un poquito de frío, pese a que digan de que somos la primavera más calurosa, y esto es falso, he pensado, ya que voy a correr, me voy a poner una chaqueta que sea bien ligera. Y he pensado en esta chaqueta, que venía como un chándal que me dieron unos amigos militares, que es una chaqueta del ejército español. No sé si lo podéis ver aquí mismo. ¿Veis? Ejército español. Bueno, pues os comento que el bosque que se tiene de cerca es muy conocido, porque cuando era pequeño, ya estoy aquí en Porqueras, que está al lado de Banyoles, la capital de la comarca del Pla de l'Estany. Porqueras es un municipio muy grande, es como mínimo 6 veces más grande que el municipio de Banyoles, donde está el famoso lago de Banyoles. La mitad del lago de Banyoles pertenece al municipio de Porqueras. Y estos bosques me los conozco bien, palmo por palmo. Y esto es lógico. Yo os cuento por qué. El primer curso de la primaria
la había hecho en Bañolas porque mis padres vivían de alquiler en Bañolas. Luego se trasladaron al vecino Porqueras y me destinaron a la escuela primaria de Porqueras. En Porqueras, y en aquella época gobernaba Francisco Franco, pues en Porqueras había la escuela rural, que la que iban todos los chavales de todo Porqueras, independientemente de lo lejos que estuvieran, porque algunos venían de varios kilómetros, porque era un municipio muy grande, pero la escuela era esta. Bueno, sé que había otra, en otra parte alejada, y la que a mí me tocó fue la escuela de Miániguez, y que había, pues, en una sola escuela, una sola profesora, porque era una maestra la que teníamos, y se hacían diversos cursos, primero, segundo, tercero, cuarto. Bueno, pues yo solo hice 2 cursos, y no sé por la masificación o porque ya, pues ya a los que ya habíamos sobrepasado un determinado curso, nos obligaban a ir a la escuela primaria de Bañolas, a donde iban los alumnos de toda la comarca. Era una escuela muy, muy grande. Pero bueno, en la escuela rural de Porqueras, una de las actividades que más me gustó es la de ir al bosque. Y era una actividad escolar semanal. Me acuerdo que iban al bosque con todos los de la escuela, y me acuerdo que hacíamos una especie de cabañas. En aquella época la vegetación, por ejemplo, te llegaba a dar una forma que te cubría y te metías adentro y era como si fuera la tienda de los indios de América, te sentías así. Y cada grupo construía su propia cabaña. Éramos de ir a buscar setas, ir a buscar espárragos. Ahora en primavera abundan los espárragos. Ir a buscar leña. Bueno, el tema de las setas no os lo recomiendo porque la inmensa mayoría de las setas que hay por aquí son más bien tóxicas. Algunas sí son muy venenosas. Y eso de recoger setas tiene que ser, pues, personas que entiendan bien de setas. Necesitas una especialización porque si te pones a comer las setas equivocadas, pues puedes tener una fuerte diarrea y te puedes enfermar. Y si comes alguna seta venenosa, pues te mueres. Pues, o sea que lo de ir a buscar setas no lo recomiendo para nadie. Espárragos, sí. Hacia allí donde aprendí a ir a buscar espárragos y me llevaba un buen montón así de espárragos y la utilizaba para hacer tortillas de espárragos. Esto en la primavera. Cuando venían las navidades, pues era tradición hacer pesebres y adornar el árbol de Navidad. Había una especie de, un tipo de planta que servía para arbolito de Navidad, o había otra especie de planta que llevaba unas hojas raras, pequeñitas, verdes, y unas bolas rojas. Estas bolas rojas también servían de adorno. Y también había lo que es el musgo, en los meses de noviembre, diciembre, cuando se acercan Navidades, pues arrancabas un poco de musgo que lo hacías servir para hacer el pesebre, el Belén. Y también, pues, la gente de aquí era mucho de ir a buscar leña. Si te querías llevar una cantidad inmensa de leña, tenías que hablarlo con el propietario del bosque, que siempre te decía que sí. Y te dejaba que cortaras leña y te la llevaras a cambio de que le dejaras un poco limpio el bosque. Es decir, como si hicieras una especie de desbrozado, como si hicieras una especie de podas a sus árboles. O sea, cortabas algunas ramas y dejabas el resto, que pues ya quedaba el árbol como podado. Y entonces pues buscabas a algún conocido que fuera un payés, campesino, para que te prestara el tractor con remolque y te llevabas la leña y te la llevabas a casa. Y bueno, pues ahora esto yo ya también lo hacía hace mucho tiempo, porque ahora ya no voy a buscar la leña en el bosque, porque ya no dispongo de los medios. Antes tenía una furgoneta tipo Citroën C15, podía hacerlo, pero me la quité de encima porque representaba mucho gasto y vino la crisis de la construcción, me quedé sin trabajo y pensé, para mantener una furgoneta que no la utilizo, pues me la quito de encima, porque tengo que pasar 2 veces la ITV, que me cuesta un dineral. Pues bueno, dejé de ir a buscar leña. Y estos últimos años, con esta crisis, he notado también que hay mucha gente que va a buscar leña o bosque, porque si tienes que pagarte calefacción, pues te sale muy, muy caro. Si tienes pues algo en tu casa que puedas hacer fuego, pues aprovechas la leña. Esto es algo que bien que sí que voy notando. Pero ahora creo que hay más restricciones a esto, no porque los propietarios no quieran que vayan a buscar leña y le dejen el bosque más arreglado, sino por estas absurdas políticas de la Agenda 2030,
impulsadas e impuestas desde Palacio de la Moncloa por parte de Pedro Sánchez o desde la Comisión Europea de Bruselas por parte de Ursula von der Leyen. Ahora los bosques no te dejan hacer nada. Fijaos una cosa, que cuando yo era niño, cada semana veníamos aquí al bosque a pasarlo bien y nos conocíamos palmo a palmo cada rincón del bosque. Se podía hacer como actividad escolar y no había ningún miedo de que alguien se perdiera. Hoy esto estaría completamente prohibido porque responsabilidad escolar, que si te vas con toda la clase al bosque y alguno se pierde, ¿qué pasa? ¿De quién es la responsabilidad? Antes no era así y había más libertad. Entonces, os tengo que decir que sí me conocía todos los rincones de todo el bosque. Pero ahora ¿qué pasa? Que el bosque está muy desatendido, está muy descuidado. Y estos caminos de bosque, estos caminos rurales secundarios, pues la vegetación los ha engullido. Ya no puedes pasar, ya no puedes atravesar. Quedan algunos caminos que son los más comunes. Y por esto sí puedes pasar. Pero no había muchos más caminos que, como ya os he dicho, el propio bosque los ha ido engullendo porque no se desbrozan, porque no se hacen podas, porque no se cuida, por estas absurdas leyes que hay ahora en la actualidad. Y esto puede llevar que el día que haya unos matorrales que ya estén muy secos, pues es más fácil que se produzca un incendio. Se va a extender más el incendio. Y si te quedas atrapado en medio de un incendio, como que estos caminos secundarios ya están engullidos por la vegetación y es porque no se han hecho el mantenimiento correspondiente, desbrozado y podado, pues ¿cómo vas a escapar de un fuego? Entonces es aún mucho más peligroso. Y esto es, por la desgracia, lo que tenemos. Bueno amigos, pues el vídeo de hoy era sencillamente pues un vídeo más de correr por el bosque, aprovechar el bosque que es el mejor gimnasio y no te cobran nada. Es cuidarte en plena naturaleza, que es algo mucho más saludable. Aprovecha del sol, aprovecha del aire, aprovecha del silencio. Es algo muy distinto al gimnasio. Y bueno, en esto voy a ponerme. Y los que me habéis visto, que os acordáis de mí, de cuando íbamos a la escuela, aquí al bosque, pues os mando un cordial saludo. Y ahora además quiero deciros otra cosa. Que en la escuela rural, a la cual solo fui 2 años, llegó un momento que la tuvieron que cerrar y a todos los alumnos nos mandaron todos a Bañolas, a todos. Y la profesora, solo había una profesora que no era mala mujer, nunca me había castigado, pero una persona un poquito fea, tenía la cara 1 metro de larga, una cara de mal follada, y bueno, era como era. Y nos dijo que iban a cerrar la escuela. Teníamos en la escuela un armario que era la biblioteca. Había toda una serie de libros ahí. Y dijo que como iban a cerrar la escuela, que los libros que había en aquella biblioteca, los alumnos de allí, no los podíamos llevar. Y yo creo que solo me llevé un solo libro. Y es curioso el libro que me llevé, porque era Mein Kampf, el libro que escribió Adolfo Hitler, que es el que fue el canciller de Alemania. Y curioso que en aquella época, cuando gobernaba Franco, que en las escuelas del país había incluso libros de Hitler. Yo, en las escuelas actuales, no sé si tienen bibliotecas, aunque hoy en día en todos los pueblos hay bibliotecas de sobras y no sé su utilidad porque ahora con internet también puedes encontrar muchas bibliotecas virtuales. Yo no sé si en la actualidad hay libros, por ejemplo, como Mein Kampf, Mi lucha, escrito por Adolfo Hitler, que bueno, que explica su punto de vista, pues político, social, las ideas que tienen de las diferentes razas, la idea que tienen de las nacionalidades y sobre todo en cuanto a lo que afectaba en Alemania. Este libro seguro que todavía lo tengo en algún rincón de mi casa, pero bueno, como ya no tengo un formato digital, no lo utilizo. Esto os lo quiero decir, pues, que ya que he hablado de la escuela de Porqueras, pues es una de las cosas que recuerdo de manera especial. Sobre todo recuerdo que la actividad escolar que más me gustaba no era estar encerrado en las 4 paredes de la escuela, sino ir al bosque a pasarlo bien con los amigos. Y no hay que olvidar que en aquella época creo que la escuela éramos unas 60 alumnos, 60. Cuando hoy
son alrededor de 20 alumnos por clase, si no estoy bien puesto al día, porque tampoco sé cuántos alumnos hay en la actualidad. Bueno amigos, pues voy a empezar a correr, seguidme. Me tengo que poner las gafas porque, como ya ha empezado la primavera, empiezan a haber mosquitos. Si queréis ir a correr por el bosque, poneros gafas para protegeros sobre todo de los mosquitos, de los insectos, ¿vale amigos? Sigo con la carrera. El ritmo de la carrera no varía mucho como cuando tenías 30 años a cuando tenías 60. Ya tengo 62 años. Correr a gusto y no forzaros, pero correr, esto es lo importante, amigos. Distancia, 2 kilómetros. Tiempo, 44 minutos, 55 segundos. Ya hay insectos, me pongo las gafas.
Bueno amigos, he llegado ya aquí al lugar del bosque donde en las actividades escolares, digamos, acampábamos. Y aquí estaba el árbol más grande del bosque, que es de encina. Y fijaos, ya está cortado. Ya de llevar mucho tiempo que estaba cortado, pero fijaos cómo están aquí los árboles. Entonces las ramas crecían y llegaban a cubrir. Aquí teníamos todo un espacio, todo cubierto como si fuera una tienda de indios. Y estos bosques, aunque aquí se ve mucho encima, es de mucho pino también. Por ejemplo, ahí os mostraré un pino, si queréis os lo muestro, venid. Fijaos, esto es un pino. Esto es un pino. ¿Veis el pino? Pues en estos bosques hay muchos pinos, pero en esta zona que estoy ahora, de momento no es un lugar que hubiera muchos pinos. Aquí, en el conjunto del bosque, hay muchos pinos. Y estos pinos tienen lo que se llama la piña. La piña tenía dentro la semilla del pino, dentro del piñón, como una cosilla blanca que se parece a una almendra pequeñita de color blanco. Y cogíamos piñas que ya estaban abiertas y les arrancamos los piñones y chafábamos su cubierta, que es como una almendra que también tiene una cáscara, y lo de adentro nos lo comíamos o lo amontonábamos también, por ejemplo, para hacer tortillas, porque igual que las almendras, la semilla de pino tiene muy buenas propiedades de minerales, de vitaminas, de elementos nutritivos que lo hacen algo muy saludable. Y en la época de la posguerra, que la gente no tenía de qué comer, pues iba a los bosques donde había pinos, arrancaban piñas y aprovechaban la fruta del pino que había dentro, que es algo muy parecido a la almendra y que tiene un gusto distinto. Bueno amigos, esto era una carrera, pero bueno, os quería dar a conocer un poquito sobre los bosques que hay aquí en Porqueras. Y toda esta zona es donde habíamos acampado. ¿Lo veis? Qué espacio que hay en medio de la naturaleza. Fijaos. Mira. Pues aquí había sitio suficiente para pasarlo bien, mejor que el parque de una ciudad. Bueno amigos, pues la carrera continúa y voy a seguir con mi carrera de hoy y nos vemos más adelante. Como podéis ver aquí a mis espaldas, podéis ver cómo está el bosque. Fíjate, fijaos cómo está el bosque. Está la maleza muy levantada. Cuando iba a la actividad escolar en el bosque, bajábamos aquí abajo también para jugar. Había muchos pasos, muchos caminos y era bastante transitable. Ahora la vegetación lo ha ido engullendo, ha ido creciendo. Y esto es por falta de cuidado del bosque, que necesitaría unos desbrozados y árboles que también necesitan podas. Fijaos cómo está colgando la maleza en los árboles. La vegetación lo está engullendo y esto no es nada positivo. Y esto es, por desgracia, por culpa de políticos que no entienden nada de cuidados de bosques y hacen muy malas leyes. Desgracia es lo que tenemos. Si antes podíamos por aquí a jugar los exploradores o simplemente paseo en medio de la naturaleza, pues podías ir pasando tranquilamente. Ahora no, ahora solo es en unos pocos caminos y el resto de lo que eran caminos antes está engullido por la vegetación. Que si algún día hay un incendio, ya me vas a decir cómo te vas a escapar para atravesar esto, cómo lo vas a hacer. Pues te vas a quedar aquí atrapado y te vas a quemar y te vas a morir, por desgracia. Es esto algo que tendría que hacer ver y que las leyes que hay en este país, como estos políticos tan incompetentes, tan irresponsables, tan sinvergüenzas, pues deberían de cambiar estas leyes y que gobernaran personas más capaces, más responsables, con más sentido común, con más conocimiento de las cosas para hacerlas bien por el país. Sigo con mi carrera, amigos.
hasta arriba. Aquí había un camino y ahora está cortado. Como podéis ver, la vegetación lo está engullendo. Como caminos que se podía pasar, hay muchos y ahora están cortados. Y hay que hacer servir los caminos más comunes. Pero bueno, los aprovecho. Distancia.
Este es uno de los caminos que hay por aquí, pero ya empieza a ser taponada la vegetación, como podéis ver ahí. Allá al final está mucho traspantoneado y ya no vas a poder atravesar bien. Es una muestra, pues, de que el bosque no está bien cuidado, más líos de incendios, no se aprovechan bien los caminos y solo ya quedan unos cuantos y esto es una verdadera pena. No puedo seguir más adelante porque se me va a cerrar el paso, aunque, claro, como yo conozco todo el bosque, sé que hay varios caminos más que están ya engullidos por la vegetación. Y aquí también podéis ver que también empieza a estar un poquito todo taponado. Pues no nos queda remedio, pues, regresar por donde habíamos venido. Caminos que son muy angostos, como podéis ver las piedras que hay por el suelo. Por esto es muy importante llevar botas tipo militar, aunque estas botas que llevo son botas de protección de cuando trabajaba de albañil y que todavía conservo. Podéis ver cómo está el suelo, muy angosto. Por tanto, es importante llevar un calzado duro y nada mejor que unas botas militares o unas botas de protección que las que utilizan los albañiles homologadas. Sigo la carrera, amigos. Bueno, amigos, ya ha terminado la carrera y creo que he hecho más o menos unos 5 kilómetros y creo que tendría capacidad para hacer el doble. ¿Cuántas calorías habéis quemado? No lo sé, pero creo que más o menos habéis quemado unas 1000 calorías para adelgazar, que tampoco le doy demasiada importancia. Esto ha sido en los bosques de Porqueras, en concreto el bosque que hay en la zona de Miánigues. Miánigues es una parte de Porqueras, es un distrito del municipio de Porqueras donde hay una iglesia que se había construido en el siglo XVIII, una iglesia pequeña, que como un estilo, una mezcla de barroco y neoclásico, una iglesia del siglo XVIII. Y por esto, como tenemos cerca esta iglesia, pues esto es la parte de los bosques de Porqueras, porque en Porqueras hay muchos bosques. Ya veis, no hace falta una pista deportiva. Correr por el bosque es como practicar atletismo. Respiras aire puro, tomas el sol. Los caminos son angostos y te obligan a una variedad de ritmos y así el cuerpo se ejercita mucho mejor. Yo, los que soy de una cierta edad como yo, que claro, ahora no soy como que tenía 30 kilómetros que podía poner a correr como un loco. Ahora también podría, pero no tengo estas ganas porque cada vez que me he puesto a hacer el loco, me ocurre que tengo unas agujetas que me duran unos días y yo no quiero esto. Yo quiero pues entrenar con moderación y sentirme bien. Esto es lo que me interesa. Bueno, amigos, pues lo que os decía, unos 5 kilómetros habéis corrido, que ya es lo normal. Y los que tengáis un bosque cerca de donde vivís, aprovecharlo. Los que no, pues en un parque o en la zona urbana o hacer lo que podáis. Para mí esto es mejor que ir al gimnasio, no te gastas dinero, no tienes que aguantar a otra gente.
no tienes que presumir de llevar un buen chándal. Y ahora pues cuando regrese a casa, que el resto que me queda lo voy a hacer andando, pues me tomaré una buena ducha y me pegaré una buena comida. Creo que hoy comeré patatas con pollo, una ensalada de lechuga con tomate y con aceituna, que la aceituna me gusta mucho. Y nada más. Y el resto del día, pues, me lo pasaré mirando alguna película, leyendo algún libro, o me iré a tomar un paseo como coche. Bueno, amigos, pues, hasta el próximo vídeo. Espero que hayáis encontrado interesante el vídeo de hoy, en el que habéis podido ver un poco el bosque, la naturaleza, cómo se aprovecha, cómo se disfruta, y parte de lo que es historia de mi vida, que junto con otros alumnos del mismo pueblo, pues, habíamos compartido muchos momentos juntos. Habíamos estrechado unos lazos de compañerismo y por esta razón nos conocemos muy bien el bosque, aunque ahora está cada vez más degradado que nunca por culpa de estas absurdas políticas de la Agenda 2030. Y es una lástima pues que tengamos unos políticos así. Bueno amigos, pues hasta la próxima, adiós.